Implementa BIM para lograr una mayor rentabilidad en tus proyectos. Soy María José de Tesanos, CEO de MDT Arquitectura, y te doy la bienvenida al podcast de BIM Online. Estoy aquí para compartir contigo mis conocimientos y experiencia trabajando en proyectos con BIM para que puedas tomar acción y avanzar en el proceso de implementar BIM, que traerá más eficiencia y productividad a tus proyectos. Quiero contarles que en el mes de septiembre fui speaker en un evento internacional de BIM Coordinator Summit, uno de los eventos internacionales más grandes en BIM, donde no solamente tuve la posibilidad de exponer sobre qué está haciendo Latinoamérica a nivel de BIM, cómo mostrar al resto del mundo cómo también desde acá se están haciendo cosas sumamente interesantes y cómo se está avanzando y con qué proyectos concretos, sino también ver un poco la mirada del resto de Europa, del resto del mundo, con respecto a BIM, en qué situación están los distintos países, cómo se está pensando BIM a nivel internacional, pero a nivel estratégico, para saber cómo estamos posicionados nosotros de acá y cómo podemos también avanzar, hacia dónde avanzamos y cómo avanzamos entonces hacia esa estrategia en común, esa estrategia compartida y esa visión que es en definitiva la transición digital en la industria de la construcción. Entonces tuve también la posibilidad y el privilegio de poder ver otras exposiciones sumamente interesantes y en definitiva todos teníamos, o la mayoría de las exposiciones teníamos un denominador común, un único denominador común, ¿no? Que es la preocupación hacia cómo y hacia dónde avanzamos en esta transición digital, pero también hay una visión compartida de que esta transformación va mucho más allá de solamente pensar en BIM como metodología, ¿no? En definitiva, esto es algo mucho más grande, es un proceso que si bien lleva un tiempo, es necesario encararlo, y es necesario encararlo cuanto antes, justamente por este tiempo que lleva, justamente porque cuantos más profesionales estemos involucrados en esta visión compartida, en definitiva más rico va a ser ese proceso. Se va a nutrir entonces de distintas experiencias, de distintos países y de distintas perspectivas también. Pero esta visión común, a su vez, iba mucho más allá de que esto no se trata solamente de BIM, sino que estamos hablando de que la industria de la construcción se parezca mucho más a otras industrias que ya se han digitalizado, que ya están trabajando con la tecnología y que en definitiva para eso han desarrollado nuevos procesos. Y cuando pensamos en BIM, indefectiblemente han surgido por necesidad nuevos actores, nuevos jugadores en lo que es el desarrollo de proyectos y nuevos roles que ya no tienen que ver solamente con la especialización profesional que desarrollamos como arquitectos, como ingenieros, sino que es necesario contar con nuevas habilidades que tienen que ver con la gestión de proyectos, con el liderazgo, con la gestión de equipos, con nuevas habilidades en lo que tiene que ver con la comunicación, porque qué mal que nos venimos comunicando en el desarrollo de proyectos en la industria de la construcción entre distintos actores involucrados. Qué falta de información o de procesos claros en el desarrollo del proyecto para explicarle, por ejemplo, a un cliente qué tiempo va a llevar ese proyecto o cómo se va a desarrollar ese proyecto, esa obra. Y cómo también la industria de la construcción está teniendo una transición lenta, que si bien es por la escala, por el tamaño de esa industria, también es por decisiones lentas, pensando en, por ejemplo, los procesos de contratación, porque hay una excesiva precaución y hay como un miedo en cómo se intercambia esa información, quién tiene acceso a esa información, y esa incapacidad, en definitiva, de repensar ese cambio, de repensar cómo operamos y cómo es necesario que ese cambio se genere, ¿no? Cómo es necesario también una mayor colaboración, pero un mayor relacionamiento entre los distintos actores, entre los distintos roles de la industria, hablar más, compartir más información, ver qué es lo que se está haciendo y cómo se está haciendo. Colaborar y compartir experiencia, en definitiva, para encontrar nuevas soluciones en un único ecosistema
mucho más circular, que tiene que ver, sí, con el desarrollo de habilidades técnicas, pero también tiene que ver con el desarrollo de habilidades en la estrategia del desarrollo de un negocio. Porque en definitiva, el hecho de que BIM funcione en una empresa tiene que ver con que esa empresa desarrolle proyectos de mayor calidad, con menor riesgo, con mayor seguridad para ofrecerle a ese cliente. Pero además con un rendimiento mucho mayor, con una mejor productividad y en definitiva con menos pérdidas para esa empresa. Y lo que yo siempre repito es que en definitiva trabajar con BIM tiene que ver con 3 pilares fundamentales. Sí, por supuesto la tecnología, pero para que exista ese cambio hacia las herramientas digitales, primero tienen que existir procesos de gestión de la información, de intercambio de la información, procesos en el desarrollo de los proyectos, procesos en la comunicación y en la colaboración entre los distintos actores de esos proyectos. Y para eso, por sobre todas las cosas, tienen que existir personas preparadas y capacitadas para que eso pase. No alcanza entonces solamente con capacitarse en un software, hay que capacitarse en procesos, en habilidades nuevas, habilidades de comunicación, habilidades de liderazgo, habilidades de colaboración y habilidades en lo que es la gestión de proyectos. Y de eso es lo que se estuvo hablando entonces en este BIM Coordinator Summit por sobre todas las cosas, ¿no? Era como una visión compartida entre muchos de los expositores y muchas de las charlas que se dieron en el evento. Por eso cuando hace 2 semanas abrimos plazas para nuestro programa de implementación BIM, nuestra certificación en implementación BIM, justamente destacamos la importancia, y dimos una masterclass gratuita, destacamos la importancia de los nuevos roles necesarios en la industria de la construcción, a los que yo llamé perfiles T, en definitiva, ¿no? Perfiles profesionales con un eje vertical en lo que es la especialización profesional que cada uno de nosotros traemos, como arquitectos, ingenieros, pero un perfil horizontal que tiene que ver con tener algunas habilidades en la comunicación, en el uso de herramientas digitales que no necesariamente son software BIM, por supuesto en el conocimiento de software BIM, y esto no para ser un modelador, sino para, por ejemplo, ser un BIM manager, un gestor o un director BIM que necesita tomar decisiones a nivel organizacional, que necesita armar equipos, que necesita planificar. No necesariamente tiene que tener un conocimiento muy profundo en un software BIM, sino saber qué es lo que se va a necesitar de ese software y qué rol va a desarrollar eso que se necesita de ese software. Pero que además implementar BIM va mucho más allá de eso, que tiene que ver con liderazgo, que tiene que ver con la toma de decisiones estratégicas y que para eso hay que desarrollar determinadas habilidades. Es imposible, por ejemplo, que un modelador BIM pueda generar un presupuesto de un proyecto complejo, exhaustivo, si lo único que hace es modelar, si nunca tuvo la experiencia de hacer un presupuesto con todo el conocimiento específico que eso implica. Por eso nosotros en el programa desarrollamos mucho más allá del conocimiento del software aplicado en un proceso y en una metodología específica probada según nuestra experiencia en el estudio, sino que también desarrollamos otras habilidades en comunicación, apoyados y apalancados en herramientas digitales que permiten que en definitiva esa colaboración y esa comunicación sea mucho más ágil y mucho más eficiente. Por eso podemos asegurar que esta certificación, este programa, reúne en un único lugar distintas capacitaciones en distintas habilidades que se necesitan desarrollar para poder implementar BIM en una empresa, sea la tuya propia o sea que quieras trabajar para determinada empresa para que esa empresa pueda implementar BIM. Y cuando una empresa busca implementar BIM, lo que también estuvimos mostrando en esa masterclass es que muchas veces se piden modeladores o coordinadores y hay como cierta incoherencia. Muchas veces esas empresas no saben qué es lo que están pidiendo y por qué lo están pidiendo. Pero en definitiva, muchas veces lo que se necesita es un rol mucho más estratégico y mucho más jerárquico que arme esos equipos, que planifique esa implementación para que se pueda desarrollar. Es por eso que te voy a dejar en las notas del episodio el enlace para que te puedas sumar a la lista de espera para cuando abramos plazas para la certificación el año próximo y que empieces a pensar entonces en este 2023 en qué rol BIM querés desempeñar, en qué habilidades querés entonces
desarrollarte para no quedarte solamente en un rol de modelador o coordinador, sino que quizás tengas conocimientos para compartir, para dar mucho más de voz en lo que tiene que ver con gestión de proyectos, presupuestación, planificación de obra, que implica mucho más allá entonces que saber específicamente un software, sino que con conocer determinadas habilidades ya puedes estar completando ese rol y armar un equipo de profesionales BIM que a ti te sirva para desarrollar tus proyectos. Y hasta aquí el episodio de hoy. No te olvides de suscribirte para recibir más contenido de BIM. Te espero en el próximo episodio con más proyectos, más experiencias compartidas y mucho más BIM Online.